Escuela Marxismo y Filosofía. Ha publicado ensayos y artículos académicos sobre Jürgen Habermas, Max Horkheimer y el joven Karl Marx, colaborando en revistas como Utopía y Praxis Latinoamericana. Bienvenido. Hola. Bueno, creo que ya se escucha, sí. Pues buenos días, compañeros. Yo soy acá vecino de esta facultad, soy también licenciado en Filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Y justo como lo mencionaba la compañera, un poco las líneas de investigación que he seguido son la teoría crítica, pero de la Escuela de Frankfurt, hay que poner un poco ese apellido. La teoría crítica es un poco más vasta. Y además de eso, he seguido un poco pues las corrientes actuales de discusión en torno a lo que serían los sucedáneos de la filosofía francesa de los 60, que se engloban bajo el nombre un poco genérico de giro postfundacional. Entonces, yo voy a hablar un poquito desde estos dos enfoques, algunas reflexiones acerca de cuál es el fundamento de los órdenes normativos. No quisiera solo ceñirme al fundamento del derecho, porque seguramente ustedes en ese campo más particular tendrán mucho más que decir, pero me gustaría lanzar algunas intuiciones y algunas reflexiones en torno a este ámbito un poco más amplio de reflexión. No sé si estén ustedes familiarizados con estos dos conceptos, teoría crítica y giro postfundacional. Si alguien los conoce, levante la mano. ¿No? Es la primera vez que los escuchan. Bueno, creo que será interesante entonces presentarles un poco los puntos que mencionan estas teorías. Solo antes de iniciar me gustaría decir que la reflexión también no nace de un mero interés erudito, de una importancia, de un, ¿cómo se podría decir? Un interés meramente académico, sino que también hoy en día la discusión en torno a los fundamentos de los principios normativos está muy en la palestra política, de la mano de pues algo que muchos analistas geopolíticos sobre todo han estado denunciando como un debilitamiento de los órdenes jurídicos, sobre todo internacionales, ¿no? Entonces, a partir de esta discusión, a mí me interesaba reflexionar, bueno, se está diciendo que se están debilitando los órdenes jurídicos a nivel internacional. Parece que en algunos países internamente también los ordenamientos normativos pasan a segundo término en función de la pesquisa de intereses motivados económicamente. Pues bueno, ¿qué dicen estas teorías que desde hace ya al menos 2 décadas están reflexionando acerca de la incapacidad de construir fundamentos últimos, ¿no? Y para explicarles qué es el giro postfundacional, pues me remito sobre todo a Oliver Marchart, que es uno de los teóricos que se han esforzado por sistematizar este concepto, y podríamos decir que en el centro de sus planteamientos se encuentra una propuesta que se debe abandonar toda posibilidad de un fundamento último, y en su lugar se debe reconocer el carácter contingente y siempre fallido de toda fundamentación. Con esto, el postfundacionalismo no se propone ser un antifundacionalismo, sino tan solo reconocer el debilitamiento ontológico del fundamento, ¿no? ¿Qué quiere decir marchar con esto? Que el giro postfundacional no te está diciendo, pues bueno, ya no hay fundamentos últimos, quedémonos únicamente con el relativismo exacerbado, con la mera particularidad sin ninguna pretensión universal, sino que más bien asumamos que aunque deseamos construir esos universales, siempre van a fracasar en un momento, ¿no? Y justo lo que quiere el giro postfundacional es atrapar esa tensión, ¿no? No quedarse ni con lo meramente particular, ni con lo meramente universal, sino jugar siempre en esa tensión, ¿no? Al reconocer la contingencia, pero no asumirla de facto sin más, ¿no? Antecedentes a esta perspectiva, y sobre todo remitiéndome a un autor que es miembro de la tercera generación de Frankfurt, que es Rainer Forst. Les platico, la Escuela de Frankfurt es una corriente del marxismo occidental situada en Alemania, cuyos primeros exponentes son Max Horkheimer, Theodor Adorno y un poquito en la órbita de esta primera generación, Walter Benjamin, que no sé si los ubiquen de nombre, hace algunos años se hicieron muy populares en los análisis sociales. Y pues bueno, esta escuela tiene distintas generaciones que han ido profundizando algunas reflexiones básicas de sus planteamientos teóricos, sobre todo en función del concepto de crítica y en función de los conceptos de razón, verdad y totalidad social, ¿no?
La segunda generación la representa un filósofo y sociólogo alemán llamado Jürgen Habermas, y la tercera generación, entre sus exponentes, incluye a una figura como Axel Honneth, a Sheila Ben-Javid, que es una filósofa y socióloga radicada en Estados Unidos, Nancy Fraser, que se ha hecho muy popular ahora por sus análisis sobre el capitalismo caníbal, y entre ellos, una figura quizás menos conocida en México es Rainer Forst. Rainer Forst, curiosamente, a pesar de que viene de una tradición independiente al giro postfundacional, llega a conclusiones muy similares, y sobre todo lo hace inspirándose en una tradición renacentista que podríamos remontar hasta Giovanni Pico de la Mirándola. Y esta reflexión me parece que sintetiza un poco este sentido mucho más antiguo de lo que es el giro postfundacional. Este es un breve fragmento sobre el discurso de la dignidad humana. Nada, les voy a leer la primera parte de este fragmento, que dice así: oh Adán, no te he dado ni un lugar determinado, ni un aspecto propio, ni una prerrogativa peculiar, con el fin de que poseas el lugar, el aspecto y la prerrogativa que conscientemente elijas, y que de acuerdo con tu intención obtengas y conserves, ¿no? Es decir, un poco en la perspectiva de Giovanni Pico de la Mirándola, lo que define al ser humano no es una cualidad casi divina como puede ser la razón, o una voluntad sobrenatural, ni la autonomía, ¿no? Sino algo mucho más mínimo, que es esta cualidad de indeterminabilidad que lo faculta para él mismo definir su destino, sus propiedades, lo que es él, sin necesidad de apelar a una instancia externa, como pudiera ser una divinidad o cualquier otro elemento, ¿no? Y pues bueno, en esta órbita de discusión que tiene que ver con la ausencia de fundamentos últimos, tenemos el problema de la justificación, que para Rainer Forst básicamente se concreta en dos puntos, ¿no? ¿Quién está facultado? Más bien, ¿cómo se justifica el orden normativo? ¿Y quién se está preguntando por la justificación de ese orden normativo, ¿no? Que parecen preguntas muy inocentes, pero que al final de la presentación un poco quisiera llevarlos a reflexionar acerca de cuáles son los momentos históricos y los antecedentes que llevan a esta reflexión. Y pues bueno, estos planteamientos nos llevan a pensar dos nociones, que es la instancia de justificación y el sujeto, ¿no? Que es un concepto así con el que los filósofos se dan de tope todo el tiempo, cada nueva generación. Y pues para marcar un poco la distancia, o más bien la singularidad del enfoque de Rainer Forst, tenemos la justificación de los derechos humanos en tres planteamientos de los cuales él buscará distanciarse, ¿no? Tenemos la justificación ética de los derechos humanos, la justificación político-jurídica de los derechos humanos y la justificación no fundacionalista de los derechos humanos. Voy a tomar el ejemplo de los derechos humanos un poco para centrar la reflexión, porque les decía que voy a hablar de los órdenes normativos, pero en este momento me gustaría hacer esta pausa, porque es en este análisis de este fundamento particular de un orden normativo, que es los derechos humanos, donde Rainer Forst empieza a extraer algunas conclusiones más generales, ¿no? ¿Cómo se define cada una de estas formas de justificación? Pues la justificación ética es básicamente una justificación esencialista, ¿no? Lo que estará diciendo la justificación ética es que hay algunos elementos definitorios a partir de los cuales se deducen los derechos humanos, ¿no? Una esencia humana, una idea de bien común, una idea de bienestar, etcétera, que por muy particular que sea, busca hipostatizarse, es decir, universalizarse, presentarse como un elemento no sujeto a las contingencias y particularidades históricas que le ven nacer. Este ser humano, este ser humano desde el cual se parte para la justificación ética es uno con el interés y el derecho a realizar una vida buena, y los derechos humanos deben posibilitarlo para cada persona, ¿no? Entonces tenemos esta definición esencialista, y los derechos humanos lo que buscarían es darle salida efectiva a esta esencialidad, ¿no? ¿Qué se necesita para que el ser humano efectivamente sea autónomo, efectivamente tenga una vida buena? Bueno, ahí se irán deduciendo en cada caso cuáles son estos derechos que garantizan la realización de esa esencialidad, ¿no? En un segundo nivel tenemos la justificación político-jurídica, y aquí básicamente con quien está discutiendo Forst es con John Rawls, que seguramente lo tienen más presente.
y su particular concepción del derecho de gentes, ¿no? Entonces se está situando un poco en el nivel de la dinámica internacional, y básicamente lo que él va a decir de manera un poco descarada es que los derechos humanos un poco para lo que sirven es para justificar intervenciones a las soberanías de estados particulares, ¿no? Entonces, esta segunda definición que está como dominante en la discusión sería un tanto cuestionada por una justificación no fundacional de un autor que se llama John Griffin, es a quien está remitiendo. Él no es un postfundacional, pero tiene algunas características similares, y en esta justificación básicamente a lo que apela es a una idea de mínimos que deberían fundamentar el derecho, los derechos humanos, ¿no? Es decir, particularidades tan pequeñas que puedan encontrarse en diferentes horizontes culturales, ¿no? Es decir, que no sean privativas de una cultura, de una sociedad, de una nación, y no de otras, ¿no? Para que así pueda haber un equilibrio y un diálogo entre todas las instancias participantes, sobre todo en un orden internacional, ¿no? ¿Y qué va a decir Force? Pues hay un punto ciego en todo esto, ¿no? Y para poder señalar el punto ciego en todo esto, interesantemente se va a remitir a una tradición pues no liberal, como lo hace Rawls, sino que más bien se va a remitir a una reflexión muy republicana acerca de este asunto. Sobre todo va a, a apelar al movimiento de los niveladores de la guerra civil inglesa, y ahí a lo que va a apelar básicamente es a la idea de que los derechos humanos no se pueden entender en su dimensión crítica si no se les sitúa en este horizonte particular de crítica a los estados absolutistas, ¿no? Entonces, a partir de esta definición, lo que va él a extraer es una noción de la justificación de los derechos humanos, más bien de carácter procedimental. Ahorita les voy a decir qué quiero decir con eso, pero les leo este pequeño fragmento. Dice Forst: la reivindicación de no ser solo un miembro de la sociedad totalmente integrado, sino un sujeto social y político, que hablando negativamente está libre de dominación arbitraria social o política, y que formulándolo positivamente es alguien que cuenta, es decir, que es considerado como persona con dignidad, como alguien con un derecho efectivo a la justificación, ¿no? Entonces, fíjense, aquí él va a introducir la justificación básicamente para hablar de una cualidad base que no nos dice mucho, sino solo nos habla de la posibilidad que tenemos como seres humanos para justificar un orden normativo que nos va a regir, ¿no? Entonces le arrebata un poco la posibilidad al Estado de definir eso, estos movimientos, y lo que van a empezar a apelar es a la idea de que estos derechos no estarían afincados en esencialidades ni en definiciones pragmáticas, sino en la garantización de las condiciones mínimas para una definición democrática de los ordenamientos jurídicos que todos van a compartir, ¿no? También él se va a remitir a la revolución en Holanda, pero en realidad él dice, bueno, estoy tomando estos dos casos para analizar el fenómeno, pero en realidad siempre podríamos remitir a cualquier otra contingencia histórica para hablar de esto, ¿no? Entonces, ¿cómo se podría convertir la justificación en el fundamento de los órdenes normativos, particularmente aquí del derecho, de los derechos humanos? Pues bueno, dice Forst, el fundamento moral de los derechos humanos, ¿cómo lo reconstruyo? Es el respeto de la persona humana como agente autónomo, con un derecho a la justificación, es decir, un derecho a ser reconocido como alguien que puede exigir razones adecuadas para cada acción que reivindica una justificación moral, y para cada estructura política o social, y para cada ley que pretenda vincularlo, ¿no? Obviamente aquí está remitiendo a la tradición de la que él es heredero, está remitiendo a la distinción que hace Habermas entre ética y moral, que también es, pues bueno, heredera a la vez de la distinción que hace Kant de la distinción entre ética y moral, ¿no? Donde más bien la ética remitiría a esta suerte de concepción de los valores de forma esencial, y la moralidad estaría remitiendo siempre a este orden procedimental de justificación mediante razones, mediante el uso de la razón de estos órdenes normativos, ¿no? Entonces, pues si se dan cuenta, no estamos solos ante la pura particularidad, sino que en este debilitamiento del fundamento, lo que se está reconociendo es una base argumentativa y racional que estaría sustentando los órdenes normativos que rigen las conductas humanas, ¿no? Es decir,
se está un poco atravesando el esencialismo, se está un poco atravesando toda esta manera de concebir estos ordenamientos como ajenos a lo humano para introducir ahí una dinámica reflexiva y crítica de estos ordenamientos, ¿no? Obviamente esto presupone una serie de reflexiones previas, ¿no? No llega aquí solo Forst, sino que más bien recupera toda una tradición crítica que es heredera tanto de Max Weber como de Habermas, pero también de Marx, ¿no? Y que presupone una idea de la evolución de las formaciones sociales basada en la secularización y la racionalización, que se da en dos niveles: la racionalización de las imágenes del mundo y propiamente la racionalización de las formaciones sociales. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Que habría un hilo de continuidad desde los órdenes sociales basados en el parentesco y la religión, pasando por los ordenamientos religiosos, hasta llegar a una forma de pensar el mundo donde los seres humanos se reconocen como plenos artífices de los ordenamientos que los rigen, ¿no? Bueno, estas reflexiones están antes y obviamente como heredero de la teoría crítica, pues está recuperando también algunas reflexiones. Creo que se apagó. Ya. No, creo No, que ¿verdad? tal vez se quedó sin batería. Sí puede ser. Sí, se quedó sin batería. Tampoco. ¿No? Ah, está. Que se desconectó. Pues están retomando reflexiones que también hacen Walter Benjamin y hacen Habermas en este sentido, y sobre todo creo que la cita que les traigo de Habermas es muy esclarecedora de lo que estoy tratando de decir con este desarrollo histórico, y dice Habermas: la idea de verdad como idea de una pretensión ideal de validez, que sería justamente uno de estos rasgos definitorios de la justificación de los órdenes normativos, se debe a las idealizaciones inmanentes de la identidad colectiva, una condición que históricamente se manifiesta de distintos modos. Así, por ejemplo, este filósofo dirá que bajo el concepto de lo sacro se esconde esta identidad colectiva, bajo la forma de una validez veritativa neutralizada frente al espacio y el tiempo, a través de lo que denomina paleosímbolo en sociedades basadas en el parentesco. ¿Qué está diciendo Habermas? Básicamente siempre había estado escondida la idea de comunidad y construcción colectiva de los ordenamientos en todas estas formas de organización social e imágenes de mundo, pero es hasta el inicio del proceso de la modernidad que nos percatamos de ello, ¿no? Entonces, por eso les decía, cuando al inicio, cuando digo que la pregunta por la justificación apela a qué instancia de justificación existe y quién se pregunta por esta justificación, pues es una pregunta heredera netamente de la filosofía moderna, ¿no? No es una pregunta que se pudo haber hecho en todos los tiempos, ¿no? Sino que se hace en un momento particular de la historia humana, ¿no? Y que, dicho sea de paso, pues es un ordenamiento puesto en peligro hoy en día en muchos ámbitos, sobre todo a nivel internacional, pero que tiene que ver con el desplazamiento del centro, de la centralidad de la razón en la construcción de estos órdenes, en favor de otras instancias que valdría la pena preguntarnos si pueden ser justificadas, que más bien dependen de intereses económicos o de otro tipo, no racionales, que están un poco moviendo la palestra política y de los cuales se buscan extraer también parámetros de conducta, órdenes normativos, ¿no? Y una última reflexión aquí que ponía, nada más para cerrar un poco con un tema que creo que va a conectar con algo que va a decir Rodrigo, es la relación entre la ironía y la utopía en este planteamiento de Forst, ¿no? Porque si se fijan, lo que está planteando él sí es un debilitamiento, pero no es un debilitamiento que nos, como les decía, que nos busque situar únicamente frente a la particularidad, sino que también busca elevarse por encima de esta particularidad, ¿no? Ahora, eso puede tener expresiones concretas en la historia que tienen muchas semejanzas con órdenes totalitarios, ¿no? Y para poder evitar esta circunstancia, lo que dice él es, pues bueno, a la irracionalidad no solo se le combate con una racionalización, un ordenamiento programático de lo social rígido basado en la razón, sino que habría que también darnos cuenta de cómo también en estos ordenamientos racionales aparecen absurdos y aparecen derivaciones no previstas o no deseables de lo que se pretende como una salida a un orden que se considera injusto o limitativo de las libertades humanas, ¿no? Entonces él hace un análisis de las utopías y dice, bueno, es que las utopías hacen esto, ¿no? Dice, en primer lugar denuncian un orden trastocado, pero el orden que viene a sustituir ese orden trastocado, pues también tiene sus propias
ambigüedades, ¿no? Entonces empiezan a aparecer también absurdos como regulación, ¿no? Del parentesco, reparto de hijos en las familias, estas son cosas que señala Moro en la utopía, y dice él, bueno, entonces, ¿qué nos está diciendo la utopía? Que hay soluciones efectivas a los males del humano, de las órdenes sociales, o que debemos consolarnos únicamente con la imperfección humana, o nos está diciendo otra cosa. Para Ford estaría diciendo otra cosa, ¿no? Estaría diciendo que no nos podemos quedar con lo particular, no nos podemos quedar solo con lo universal, pero en ese intersticio, en ese momento en el que develamos las contradicciones propias de lo irracional y de lo racional, estaríamos abriendo la puerta para reconocer pues un momento de tensión que se relaciona mucho con estos ordenamientos deliberativos y críticos que les he estado comentando, ¿no? Y pues la pregunta es cómo asumir entonces la ausencia del fundamento con todas estas reflexiones que pone él sobre la mesa. Y bueno, yo aquí me detendría y cedería la palabra a los compañeros. Muchas gracias. Mira, justamente 20 minutos, pero voy a decir a 3 minutos antes, pero dijiste que ibas a una última reflexión, entonces que bueno, ya no es necesario. Bueno, yo quisiera hacer aquí unos leves comentarios, ¿no? El primero es para las y los compañeros que tal vez esto llegue de una forma, digámoslo así, más práctica en lo que nosotros articulamos dentro de las facultades de Derecho. Es cuando nos preguntamos por qué algo es un delito. ¿Por qué es que matar es un delito? ¿Por qué es que robar es un delito? Y entonces, aquí viene una pregunta muy simple. Algunas personas dirán, matar es un delito porque es malo, ¿no? Lo que hace que matar sea un delito es que es malo. Entonces, eso es una suerte de justificación de nuestro sistema normativo. Pero esa suerte de justificación de nuestro sistema normativo se basa en criterios eminentemente éticos. Ya está, perdón. Me siento como Juan Gabriel cuando dice, no, no, desde abajo no se graba. Bueno, si ustedes dicen, matar es un delito porque matar es malo, entonces están tratando de justificar la existencia de ese delito y de ese sistema normativo que les prohíbe o nos prohíbe matar basándonos en una idea moral. Pero hay un montón de filósofos del derecho que han rechazado esa idea. ¿Por qué? Porque se basan en una idea muy central. Matar es malo. ¿Malo para quién? ¿Malo cuándo? ¿Malo cómo? ¿Qué es lo malo? ¿Por qué el derecho se tiene que preocupar por lo malo o lo bueno? Y entonces, entre todos estos autores, uno en particular estoy pensando que es el que nosotros machacamos aquí todo el tiempo, que es Kelsen, dice eso de que matar es malo, déjaselo a los curas y déjaselo a las personas que estén en la iglesia. Nosotros somos abogados y nosotros lo que tenemos que hacer es otra suerte de justificación de por qué matar es delito. Y entonces la justificación que le da es una justificación política. Matar es malo porque existe una persona o un grupo que tuvo poder para imponer una norma que establece que matar es malo. Entonces, como esa norma se crea a partir de un ejercicio de poder y se articula y se naturaliza, entonces matar es malo. Esa es la otra forma de justificar. Kelsen le llama una mala in se cuando es matar es malo, porque significa malo en sí mismo, y cuando es porque matar es un delito, porque la ley se establece a través de un ejercicio de poder que lo prohíbe, se llama mala prohibitia. Y entonces Kelsen dice, la diferencia entre el derecho natural y el derecho positivo es cómo buscan la justificación y la fundamentación de por qué está prohibido matar en la sociedad. Si tú piensas que matar está prohibido en la sociedad porque es malo, ¿por qué hay tantas cosas malas que no están prohibidas? ¿Por qué hay tantas cosas buenas que están prohibidas? ¿Y por qué algunas cosas te dicen que son malas, pero tú no sientes que sean malas y están prohibidas? ¿No? Piensen ustedes, por ejemplo, en durante cuánto tiempo el ejercicio libre de la sexualidad, ya sea para hombres o para mujeres, fue considerado un delito. Porque había ciertas personas que asumían que era malo o que nos decían que era malo. Entonces, esta propuesta
lo que está preguntando o lo que está tratando de ver es esas dos formas de justificar son incompletas, caen en ciertos errores y tenemos que buscar otra forma de justificar nuestros sistemas normativos. Tenemos que encontrar otra forma de ver que no hay un sistema normativo perfecto, como parecen estas dos formas de presentártelo, que no hay ningún sistema normativo que sea completo y que no vaya a fallar. Entender los límites de cualquier tipo de justificación y encontrar entonces el camino para darle la vuelta a eso y continuar estableciendo sistemas normativos sin quedarnos loquitos pensando que ninguno va a servir, ¿no? Esto es como mi aproximación a lo que, ¿no? Me parece algo que nosotros lo entendemos así, como abogados, ¿no? Entonces, ahora, compañera, te pediría el enorme favor, si puedes presentar al colega. Luis Rodrigo Hueche Lira, maestro y licenciado en Filosofía por nuestra máxima casa de estudios y licenciado en Historia por la ENA. Sí. Ha sido docente en el nivel superior, UACEM, ENA, UNISAL y Lumen Tertium, y formado parte de proyectos de investigación de la UNAM y CONACYT, donde realizó labores de organización, edición y corrección de estilo, elaboración de informe de actividades y de presupuesto, así como de creación de materiales de investigación y divulgación. Sus líneas de investigación son filosofía política, filosofía y teoría de historia e historia de los movimientos sociales. Tiene publicaciones en revistas académicas y de divulgación y ha presentado ponencias en coloquios y congresos. Bienvenido. Sí, gracias. Bueno, agradecerle primero al compañero Jimmy también, que fue quien me extendió la invitación, y también al compañero Diego. También agradecerle a las compañeras que han hecho posible este evento. Quienes hemos organizado eventos sabemos que hay que estar corriendo de un lado al otro, pidiendo permisos, luego te fallan con el cable, la computadora, y hay que resolver en el momento. Entonces, muchas gracias. Y bueno, agradecerles a ustedes por estar aquí. Un poco la reflexión que quiero proponerles va a parecer en un inicio quizá lejana de lo que comentaba Diego, pero van a ver que está muy cercana porque tiene que ver con la ausencia de fundamentos permanentes, ¿no? Y para ello les propongo analizar una lectura que hizo un filósofo mexicano-argentino, no sé si ustedes lo han escuchado, se llamó Enrique Dussel. Él falleció recientemente, en el 2023. Él pienso que es el filósofo latinoamericano más importante, y él fue durante muchos años profesor de esta facultad, perdón, de la Facultad de Filosofía y Letras y de la UAM. Y él fue un filósofo dedicado sobre todo a temas de ética, a temas de política, pero tenía una formación interdisciplinaria. Además de ser filósofo, era historiador y teólogo. Él perteneció a una generación de teólogos que se llamó la Teología de la Liberación, por ahí de los 70 en América Latina, y ahorita van a ver por qué esto es importante. Y el análisis que vamos a retomar de él es el que hace de un personaje del siglo I, que quizá algunos de ustedes han escuchado, Pablo de Tarso. ¿Alguien sabe quién es Pablo de Tarso? Acá el compañero sí sabe quién es Pablo de Tarso. ¿Aquí algunos de ustedes han ido a catecismo o a misa? Ya sea porque son creyentes o no, pero han asistido. Bien, pues seguramente les ha tocado escuchar de Pablo de Tarso. Pablo de Tarso, antes conocido como Saulo, fue uno de los apóstoles de Jesús. La diferencia es que Pablo no conoció a Jesús, sino que él de hecho era un judío muy ortodoxo, y él perseguía a los cristianos, según él cuenta en sus escritos, que ustedes pueden consultar en la Biblia que tengan en sus casas o en casa de sus abuelitos. Ustedes pasan los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y viene Hechos, y después vienen las cartas paulinas. La carta a a los Efesios, a los Filipenses, a los romanos, a los corintios, y sobre todo nos vamos a centrar en la que él dirigió a los romanos. Él fue muy conocido porque él llevó el mensaje de Jesús a quienes no eran judíos, ¿no? A los llamados gentiles, y por eso él es muy importante en la historia del cristianismo primitivo, y hasta el día de hoy, pues en las iglesias, sean católicas, sean ortodoxas, sean protestantes, se siguen leyendo
los textos de Pablo de Tarso, ¿vale? La siguiente, por favor. Esta lectura se sitúa en una discusión que tiene que ver si Pablo de Tarso era solo considerado un teólogo o un creyente, y entonces, ¿qué utilidad podría tener para nosotros que ya vivimos en sociedades secularizadas, en sociedades laicas, y pues no necesariamente todos compartimos el credo que tenía Pablo de Tarso? Y fíjense, aquí me gustaría que no perdamos de vista algunas cuestiones. La siguiente, por favor. La primera tiene que ver con distintas discusiones que ha habido sobre la secularización. En la antigüedad es muy evidente que no estaban separados el orden político, el orden económico, el orden religioso, pero se ha dicho que en la modernidad ya están separadas las esferas de acción social, y entonces aquí da igual si ustedes son ateos, judíos, musulmanes, cristianos, libres pensadores, ustedes pueden estudiar en la universidad pública, ¿no? Y eso es cierto. Pero lo cierto también es que cuando ustedes entraron, no se sacaron el chip de sus creencias religiosas, no se sacaron el chip de los valores con los que los han educado en su casa, ni las concepciones políticas, culturales que ustedes tienen. Sí, están aquí en calidad de estudiantes, pero todo eso que mencioné media su experiencia de esta sesión, ¿no? No es de, ay, ahorita ya no soy esto y ahorita solo soy alumno, ¿no? Entonces, un poco en ese sentido ha habido algunas discusiones si realmente vivimos en sociedades completamente secularizadas. Y sobre todo hay que considerar que México es una sociedad todavía profundamente religiosa, ¿no? Entonces, ahí hay que empezar a cuestionarnos. Hay algunos autores que lo han hecho a propósito de la historia, como Reinhard Koselleck, Karl Lewey, que dicen que las estructuras temporales, pensar pasado, presente y futuro, son herederos de esta concepción cristiana del tiempo. Ha habido autores que quizá ustedes lo ubiquen porque justo estuvo discutiendo con Kelsen, como Carl Schmitt, para quien los conceptos de la teoría moderna del Estado son conceptos cristianos secularizados, o gente como Walter Benjamin, que mencionaba Diego, o Ernst Bloch, que dicen que el capitalismo funcionaría como una religión. Lo que me interesa resaltar es que ha habido quienes problematizan si realmente hemos dejado las religiones, o quizás solo hicimos a un lado de la esfera pública las religiones tradicionales y ahora somos quizás religiosos de otro tipo de cultos, ¿no? Incluso algunos hablan de la religión civil para describir los ritos que se llevan en los estados-nación, como los honores a la bandera y ciertos protocolos, ¿no? Ahora, en esas discusiones ha habido filósofos políticos contemporáneos que han vuelto a Pablo de Tarso, a este personaje muy importante para el cristianismo primitivo, y han hecho lecturas desde la filosofía política. Da igual quien sea creyente, hay conceptos, hay ideas que nos pueden servir para la filosofía y para el derecho, ¿no? Y en ese sentido, Enrique Dussel propone leer las cartas paulinas como narrativas racionales simbólicas que contienen un diagnóstico del orden histórico y orientan una praxis religioso-política, porque no había esa separación transformadora, ¿no? No creamos que los mitos, las narraciones religiosas, son menos por no ser científicas, o lo que nosotros entendemos por científico, porque al final son explicaciones que nos damos sobre el mundo y sobre fenómenos sociales, fenómenos naturales. No tienen quizá la precisión de ciertas teorías científicas, pero tienen mucha riqueza de sentido, ¿no? Un ejemplo, ustedes cuando si tienen novia, novio, pareja, pues no le dicen, yo te amo con todo mi cerebro. ¿Qué onda? Eso sería lo más preciso, ¿no? Te amo con todo mi corazón, ¿no? Bueno, es un ejemplo. Ahora, ¿para qué sirve Pablo? Para pensar la legitimidad, el tema de la ley, el pueblo y la ruptura del orden vigente, nos va a decir Enrique Dussel. Y sobre todo su reflexión va a partir de una idea muy, muy específica. Para el pueblo hebreo, para el pueblo judío,
no existe la diferencia entre alma y cuerpo, una idea que todavía hasta el día de hoy seguimos reproduciendo a veces en la vida cotidiana y que se introdujo en el cristianismo por ahí del siglo segundo, tercero. En un inicio, para los judíos, no hay alma y cuerpo, sino hay carne. Somos seres unitarios. Entonces, para los judíos es contradictorio hablar de la resurrección del alma, no existe el alma. Si resucita algo, resucita la carne. Y eso es hasta muy posterior, porque en los inicios del pensamiento israelita, en realidad tampoco había la idea de una resurrección. Cuando hablamos, por ejemplo, de ideas como el reino de Dios y la resurrección, pues en realidad no estamos hablando de un más allá, sino que los primeros cristianos entendían el aquí y el ahora, ¿no? Y eso va a ser muy importante, ahorita van a ver por qué. Porque cuando nos fijamos en qué contexto surge el cristianismo, resulta que surgió en el contexto del Imperio Romano, donde había instituciones como la esclavitud, donde buena parte de la población vivía en condiciones indignas, materialmente, y donde entonces empiezan unos tipos alborotadores a hablar de que vas a ser libre, de que eres hijo de Dios, y resulta que ese título era un título reservado al emperador. Implícitamente le estaban diciendo a las personas, tú eres igual que el emperador. Por eso el Imperio Romano empezó a perseguir a los primeros cristianos y no lo hacía con otras religiones, donde se les respetaba su etnia y sus creencias religiosas mientras cumplían con el pago de impuestos. Y en ese contexto es donde aparece la figura de Pablo de Tarso, la que sigue, por favor. Ahí lo que va a empezar a hacer Pablo de Tarso en la carta a los romanos, que ustedes pueden consultarla en la Biblia, es hacer una crítica a la ley. Pablo va a decir, bueno, la ley romana, la ley judía, es un criterio de justificación del orden vigente. Nosotros tenemos una constitución, ¿no? En nuestro país que da un marco jurídico y bueno, ya después vienen todas las leyes secundarias y eso que ustedes conocen mejor que yo. Pero el asunto es que ese criterio puede corromperse. Hay gente que cree que es equivalente la ley a la justicia, pero sabemos por la historia que hay leyes injustas, ¿no? O que hay actos justos que muchas veces son condenados. Por ejemplo, por algo, Miguel Hidalgo y José María Morelos fueron excomulgados y los terminaban matando, porque estaban violando las leyes vigentes en ese momento, ¿no? Y por eso vienen nuevas constituciones, como la de 1824, etcétera, ¿no? El punto es que Pablo va a decir, la ley puede corromperse cuando se asume como absoluta y no como un medio para el bienestar de la gente, para el bienestar de la población. Nos sirve para regirnos, para ordenarnos, pero cuando el ser humano se vuelve el medio de la ley, ahí hay un problema, ¿no? Era una crítica que, por ejemplo, hacía Jesús, que el sábado, el día de descanso, no debía servir como una instancia absoluta para el ser humano, porque ahí le critican que por qué está rompiendo el sábado. Dice, bueno, es que el sábado es para el hombre, o el hombre es para, o el ser humano es para el sábado, ¿no? Entonces, hay una cita que viene en Romanos 7:12, donde dice Pablo, la ley es santa y el mandamiento santo, justo y bueno, pero aunque en sí bueno, se convirtió en muerte para mí. ¿Por qué se convirtió en muerte? Justo por esto, porque la ley, cuando se corrompe, puede empezar a matar a los justos. Y digamos que ese es el gran escándalo que van a señalar los primeros cristianos. Si este hombre llamado Jesús, que predicó puras cosas buenas y que todos teníamos que ayudarnos, que no debía de haber necesidades, lo mataron, ¿cómo podemos decir que la ley es justa? La ley mató al justo, ese es el gran escándalo para los primeros cristianos. Entonces, pues la ley puede corromperse, puede generar el mal y puede matar a las víctimas, ¿no? Algo no sé si ustedes sepan, pero cuando fue el régimen nacional socialista, las atrocidades que hicieron siempre las hicieron amparadas en la ley, a través de decretos, a través de leyes, a través de declarar un estado de excepción, que es una
mecanismo jurídico que viene en las leyes. Entonces, no es que ellos dijeran, ah, pues hacemos lo que queramos, ¿no? La ley empezó a corromperse y empezó a servir para matar a las víctimas, la que sigue. Y entonces, lo que va a hacer Pablo es proponer un nuevo criterio de justificación. Bueno, si la ley comienza a matar, nosotros no podemos regirnos por la ley. Entonces, ¿cuál es el criterio? Y lo que va a decir Pablo es la fe. ¿Pero la fe de quién? La fe de la comunidad. Él va a decir en Romanos 3:28, el ser humano se justifica por la fe, independientemente de las obras de la ley. Justo este pasaje es de los más representativos para alguien como Martín Lutero, que después va a llegar en el siglo XVI, y va a decir que lo que justifica ante Dios no es la ley, por eso él va a dejar de lado a los judíos, sino justifica la fe. No importan los comportamientos, sino tu creencia en Dios, la fe, ¿vale? Pero leído desde esta propuesta que nos hace Dussel, la fe, insisto, es la fe del pueblo, la fe de la comunidad crítica que se ha dado cuenta que la ley mata, que el orden se ha vuelto injusto, y entonces deciden organizarse, establecer consensos y buscar transformar a través de una vía de aprobaciones de leyes, a través de una vía electoral, o en algunos casos extremos, a través de las revoluciones, ¿no? Nosotros tenemos el caso de la Revolución Mexicana, y a partir de ahí construir un nuevo criterio de justificación y un nuevo orden. Ahora ustedes leerán seguramente ahí la comunidad mesiánica y dirán, esto huele a incienso. Bueno, el hecho es que Mesías significa ungido y tenía que ver con la persona que ungía el pueblo para que los representara. Si nosotros trasladamos esto al ámbito político, bueno, pues un ungido puede ser un presidente, porque es el que ha ganado la elección y se ha seleccionado para que represente a la comunidad política, ¿no? Y bueno, de ahí pues los restos de los poderes. Entonces, Pablo va a decir, hay que criticar también a aquellos que siguen diciendo, hay que cumplir la ley, a pesar de que la ley es injusta, porque se vuelven cómplices de la ley. No están viendo que la ley es imperfecta, como señalaba Diego, y que hay que estarla acomodando, reformando, cambiando y aprobando nuevas reformas. Por ejemplo, ustedes saben que hubo una discusión sobre la reforma al Poder Judicial. Y por supuesto, podemos decir que hay muchas cosas que se tienen que cambiar, quizá a algunos de ustedes no les gustan, y es válido. Bueno, tampoco es el fin del mundo. Si no nos sirve este sistema judicial y nos damos cuenta después de unos años que no sirve, pues habrá que cambiarlo. Pero ni el anterior era mejor, este está por probar que tan bueno es, si no habrá que cambiarlo y así vamos a seguir permanentemente, ¿no? Entonces, es la comunidad crítica que en el momento en el que adquiere conciencia del carácter dominador de la ley y del orden, que se convierte en el sujeto político por antonomasia, en el pueblo. Y ese pueblo es el que va a empezar a generar los cambios. La que sigue, por favor. Y entonces, cuando empiezan estos cristianos a generar cambios y proponer un nuevo criterio de justificación, es que les van a decir que están locos. ¿Cómo quieres cambiar? Si esta ley nos ha servido todo el tiempo. No. ¿Por qué quieren generar cambios en el Instituto Nacional Electoral? Si desde que se creó ha servido de una vez y para siempre. Ah, caray. De una vez y para siempre la sociedad cambia. Lo que era bueno en los 90s, pues quizá ya no es tan bueno ahora, ¿no? Entonces, Pablo de Tarso nos ayuda a vacunarnos contra estas creencias de que la ley es la última palabra. Eso no quiere decir que nos caigamos en la anarquía. Les cuento que en la filosofía política, ya con esto me voy acercando hacia el final, hay lecturas de Pablo de Tarso que dicen, no, hay que renunciar al derecho. El derecho no sirve porque siempre termina cayendo en dominación. Y, por ejemplo, tanto Diego como yo
pues somos más partidarios de no, el derecho sirve y es importante que haya abogados, pero porque si no también caemos en el desorden, pero también no hay que irnos al otro extremo de creer que es absoluto. Podemos generar nuevos criterios de justificación. ¿Quién nos va a poner? El pueblo. Artículo 39, compañeras y compañeros. ¿Qué dice el artículo 39? Dice, ustedes lo saben mejor que yo. La soberanía reside esencial y originariamente en el pueblo. ¿Y qué más dicen? Puede cambiar su forma de organización política, ¿no? Bueno, algo que les cuento que es un poco escandaloso quizá para algunos. Ese artículo, en la época de los 70s, los grupos guerrilleros lo ocupaban para decir que había que transformar a México. O sea, no es que ellos negaran absolutamente toda la ley. Decían, el artículo 39 es muy claro, se amparaban en esa constitución, fíjense, ¿no? Por eso es muy poderoso ese artículo y no hay que perderlo de vista. Es lo mismo. Si el día de mañana consideramos que la constitución del 17 ya no es suficiente y la hemos parchado 1001 veces, bueno, quizá habrá que convocar a un nuevo constituyente, ¿no? Pero en ese momento, donde aparece como locura, pues hay gente que se arriesga para generar los cambios y muchas veces arriesgarse supone la muerte, como le pasó a los primeros cristianos, ¿no? Entonces, no es caer en la anarquía, sino negar el derecho vigente y buscar, desde el consenso del pueblo, un nuevo derecho que funcione de acuerdo a sus necesidades y nuevos contextos, ¿de acuerdo? Entonces, a mí me gustaría quedarnos con esta idea. Hay un desajuste entre justicia y derecho, para eso nos sirve Pablo de Tarso, pero no es un hiato absoluto. Hay que ir transitando de órdenes injustos a otros más justos y perseguir la utopía. Probablemente nunca lo alcancemos, porque cuando generemos un nuevo orden nos daremos cuenta que hay un nuevo excluido. ¿Dónde está la clave? En buscar generar los cambios, escuchando a esos excluidos. El día de hoy, pues tenemos grupos indígenas, tenemos familiares de desaparecidos, tenemos grupos trabajadores, donde no hay justicia y no llega la ley. ¿Qué vamos a hacer para enfrentar eso? Para eso nos sirve Pablo de Tarso desde la lectura de Enrique Dussel. Muchas gracias. Sí, sí, es solo que tardan un poco en aprender. Y bueno, muchas gracias, Rodrigo, es muy interesante. Ustedes pueden ver cómo Dussel era un maestro magnífico y especialmente a mí me gusta mucho la forma en la que él toma los elementos que nosotros siempre escuchamos como los más ranciamente conservadores y los reconfigura en una clave emancipadora, ¿saben? Y eso muestra muy bien algo, muestra muy bien cómo nosotros no podemos pensar en absolutos, en términos de absolutos, en que este autor no lo voy a leer porque es totalmente conservador, o este autor no lo voy a leer, este autor sí lo voy a leer y va a ser mi gurú porque es totalmente emancipatorio. Eso no existe, ¿no? Mi maestro, que ustedes no conocieron porque pues, ya tiene muy poquito tiempo aquí, mi maestro falleció en la pandemia, mi maestro era el doctor Oscar Correas. El doctor Oscar Correas, a quien seguramente tal vez en alguna clase ustedes los harán leer alguno de sus textos. Profesor de esta facultad durante un tiempo, profesor de mi facultad en la Autónoma de Puebla antes, solía decir siempre que él era el más kelseniano de los marxistas y el más marxista de los kelsenianos. Y decía, y me siento uno u otro, depende en qué facultad esté, ¿no? Porque obviamente en la Facultad de Derecho se sentía diferente que en la Facultad de Filosofía. Pero yo con esto les quiero decir es que mi maestro tiene un texto muy bueno, se llama El otro Kelsen, ustedes lo pueden buscar acá. Y él tiene un montón de artículos sobre Kelsen y unos textos que hasta antes de ese libro no habían sido traducidos al español de Kelsen, en donde él muestra cómo muchas de las acusaciones y muchas de las afirmaciones que se hacían sobre Kelsen, pues no estaban en lo correcto. Y cómo podía establecerse y podía construirse una visión emancipadora que fuera y caminara con el marxismo, incluso en el pensamiento
del que muchos veían como el más conservador y formalista de los abogados, que era Kelsen. Y aquí pasa lo mismo con Dussel. Dussel hace lo mismo, ¿no? Imagínense ustedes en la Biblia, ¿no? Tomar elementos bíblicos para mostrar la potencialidad del pueblo como soberano y entender que no existe la justicia perfecta. Cuando ustedes escuchen hablar, hay una frase que dice, lo perfecto es el peor enemigo de lo bueno, porque si tú buscas la perfección, lo que vas a sacar nunca va a ser bueno, porque la perfección es imposible de alcanzar. Y entonces vas a empezar a sacrificar cosas pensando, no, no, ahora sí lo voy a conseguir, ¿no? Y siempre, disculpa, se me olvida. Bueno, oigan, yo sé que es cansado estar aquí, no se crean, es cansado hasta para nosotros y somos los que estamos hablando. Pero les agradezco mucho su atención, les agradezco mucho el esfuerzo que están haciendo y Jimmy quiere decir algo. Sí, yo quiero, a ver, aprovechar los últimos minutos antes de que nos vayamos, porque me han parecido fantásticas las intervenciones de los tres. Mil gracias, querido Sergio, por este diálogo, de verdad. Y quiero preguntarle a Diego. Gracias, gracias. Y luego, por supuesto, a Rodrigo. Diego, yo no he trabajado a Reina, ¿no? Entonces, por eso pregunto, porque si yo considero, bueno, igual ya está sobreentendida la respuesta. Pero si me equivoco, me corriges. La utopía se concibe como esta forma, una idea regulatoria que indica el camino a andar para lograr realizar los derechos humanos en el orden político y moral, si entendí correctamente. Y en ello, sobre todo, me interesaría saber qué papel juega la crítica. ¿Cuál es justamente el lugar que ocupa la crítica? Si quieres, una vez formulo la segunda, para que, por cuestiones de tiempo, ¿no? Querido Rodrigo, qué bueno que tomaste esta categoría del Mesías, del mesianismo. Triste y desafortunadamente en los medios masivos se ha utilizado para desvirtuarla totalmente de su significado, ¿no? Y se nos ha presentado justo en una crítica irracional totalmente, descontextualizada, desnaturalizada, ¿no? Como aquel que promete para no cumplir, como aquello que es una vana ilusión, etcétera, etcétera, ¿no? Fue muy, muy certero que justo nos dijeras, mesianismo no tiene que ver absolutamente nada con ello, la idea del Mesías, por supuesto, que tampoco, tiene que ver más bien con liberación, con redención, con transformación, que es justo esta lectura. Con de Dussel, fíjate, tuve la suerte, yo que a la Facultad de Filosofía, cuando fue lo del paro, regresamos, no me acuerdo, 2001, justo Dussel fue el que me dio ética, y luego tomé con Pedro Enrique, que era muy cercano en aquel entonces a Dussel, ¿no? Pero, a ver, no recuerdo exactamente, pero su Ética de la Liberación, segunda parte, capítulo 6-7, no lo tengo ahorita tan presente, pero cuando se refiere a esta praxis transformadora, hay una parte en donde se centra justo frente al derecho. Y hay párrafos que yo siempre luego les pido a mis alumnos leer, porque puede sonarles de pronto bastante transgresor, y en cierto sentido, por supuesto, lo es, es una praxis transformadora, ¿no? Pero ahí sostiene que incluso se puede hacer uso de la violencia cuando quienes detentan el poder no están dispuestos a su transformación, ¿no? Y esto, créeme que en un contexto distinto al de Filos, sí suena de pronto así como que, o sea, esos teorías de la revolución, estás diciendo que haya, que cojan las armas, cosas de ese tipo, ¿no? Creo que sería muy, muy interesante, que me gustaría mucho que lo vinculases con esta parte del mesianismo, porque para que todas y todos lo comprendan, que no es una cuestión de rojos, no es una cuestión de gente subversiva solo porque le gusta ser subversiva, sino más bien tiene que ver justo con esta transformación, con esta praxis liberadora a la que Dussel refiere, que le aparenta con mesianismo, ¿no? Entonces, mil gracias. Sí, muy rápido sobre la primera pregunta. Quizás no lo puntualice del todo, pero Reina Force lo que va a hacer es decir que el ámbito propio de la utopía es el de la persecución de la felicidad, mientras que el de los derechos humanos es el de la consumación de la justicia, ¿no? Lo interesante es que cuando hace el planteamiento de la utopía se percata de los límites de la racionalidad, ¿no? Justamente para visibilizar la necesidad de englobar también las contradicciones propias de un orden afincado en la razón que busca de raíz solucionar lo que para ellos es el origen de todos los males, ¿no? Que en el Renacimiento pues va a ser el egoísmo, el dinero, la propiedad privada y bueno, una serie de variables en todas las utopías que van a surgir en ese momento. Ahora, ¿qué es lo interesante en esto?
que justamente la idea de crítica que hay en Utopía lo que plantea es la oposición de ordenamientos, el ordenamiento dado y un ordenamiento más allá, ¿no? Con esta reflexión llevada ahora sí al terreno de los derechos humanos, ya no al ámbito de la persecución de la felicidad, sino de la realización de la justicia, lo que va a decir Forst es, pues vamos a darnos cuenta que en este orden dado, aquello que se persigue con los derechos humanos, que es la capacidad o la posibilidad de que todos justifiquemos los ordenamientos que nos están dando, que nos estamos dando, no se materializa, ¿no? Entonces, bueno, los derechos humanos lo que buscarían es cerrar esa brecha. ¿Qué se necesita para que efectivamente todos podamos regir o definir nuestros órdenes normativos, ¿no? Eso implica educación, implica mínimos, ¿no? Materiales, alimentación, vivienda, etcétera, etcétera, ¿no? Y se puede ir haciendo un listado de acuerdo a las especificidades de un presente en el que no se materializa ese más allá que sería una consumación plena de la justicia. Sí. Eso que pregunta allí me parece muy, muy interesante porque efectivamente Dussel hablaba de la coacción legítima, ¿no? Y la distinguía de mera violencia, ¿no? Al final, y bueno, eso seguro ustedes saben bien, pues también en el derecho podemos hablar de derecho a la defensa propia, ¿no? Y alguien ingresa a tu casa y te está pues violentando, pues tienes derecho a defenderte, ¿no? Un poco esa es la idea de lo que pensaba Dussel cuando hay un régimen político que está violentando las garantías individuales, los derechos de la comunidad, los derechos sociales. ¿Qué va a hacer esa comunidad? ¿No? Y es un poco también lo que se han enfrentado a los grandes revolucionarios, ¿no? Les ponía el ejemplo de Miguel Hidalgo y de José María Morelos y Pavón, y podemos señalar también el caso de los revolucionarios, pues si no hubieran hecho la Revolución Mexicana, pues probablemente hubiera continuado el régimen porfirista. Pero me gustaría que, para no quedarnos con estas imágenes, digamos, tan maximalistas de procesos transformadores, pensemos también en el caso de las izquierdas en el siglo XX e incluso el día de hoy. Las izquierdas en el siglo XX, gracias a que había una constitución muy revolucionaria, como la mexicana, que eso no se tiene en todos los países, siempre buscaban la vía del derecho para resolver las inequidades, las desigualdades, la opresión. Incluso buscaban durante mucho tiempo la vía electoral. ¿Cuál era el problema? Que no había condiciones para tener un registro oficial y que pudieran contender en condiciones de igualdad, ¿no? O hasta el 77, que ya eso empieza más o menos a cambiar, ¿no? Pero siempre se buscó acudir al derecho porque también se sabe, y eso lo han tenido muy claro los grandes movimientos, que la violencia por la violencia o los grandes movimientos revolucionarios pueden generar también muchos males. Pues hablamos de la Gran Revolución Mexicana y celebramos, pero también hubo mucha muerte, hubo mucha destrucción económica, destrucción de infraestructura, son años que tardan en recuperarse los países, ¿no? Entonces, el artículo 39 yo creo que es la clave. Si la comunidad considera que ese orden ya no está cumpliendo con las necesidades, ya no le está sirviendo al pueblo, hay que cambiarlo. Y quizá eso, para los dominadores, y más si tienen actitudes autoritarias, pues es transgresor, Sí. ¿no? Pero si el pueblo decide, pues habrá que generar un nuevo marco jurídico que sirva a esas nuevas necesidades, ¿no? Entonces, por ahí va la cuestión. ¿Cuál es el criterio? La liberación del bienestar de la comunidad política, ¿no? Sí, muchas gracias. Yo saben, solo les quiero decir algo. Recuerden ustedes que quien tiene poder decide qué va a entender por violencia y qué no es violencia. Todas y todos hemos sufrido agresiones que en el momento en el que nosotros intentamos defendernos, ya sea de palabra, ya sea con una mirada, los locos somos nosotros. Entonces, entender la violencia simplemente como, eso es violencia, lo que tenemos que ver es tratar de no confundir la reacción del ofendido, la reacción del que está dominado con la violencia, porque muchas veces es resultado de la violencia que sufre la reacción que comete. Eso es todo lo que quisiera decir. Oigan, compañeros y compañeros, creo que ustedes tienen que ir a clase, ¿verdad? Alguien tiene que continuar trabajando en esta facultad y no voy a ser yo. Entonces, les agradezco mucho.
Solo para despedir, quiero agradecerles de verdad a Rodrigo, Rodrigo Diego, por supuesto, el querido amigo Sergio, que nos hayan hecho el honor de venir aquí a la Facultad de Derecho para que concluyamos esta semana. Fue toda la semana dedicada a este encuentro académico entre colegas de la Facultad de Filosofía, colegas de la Facultad de Derecho, para tratar sobre temas que pues a veces no discutimos. Me parece que son bastante importantes que los tengamos presentes. Y bueno, agradecerles por supuesto a ustedes su generosa asistencia. Procuraremos que estos encuentros sean recurrentes, sean una buena costumbre, un buen amigo, para crear estos espacios de discusión y de reflexión interdisciplinario. Me parece tan necesarios, porque estando tan cerca, estamos a veces tan lejos en cuestiones de cuestiones académicas, ¿no? Que no debería ser, ¿no? Entonces, justo este encuentro es fantástico porque permite esta proximidad que siempre debe existir. Mil gracias a todas, todos, y que tengan un excelente tarde. Gracias. Gracias, Jimmy. Muchísimas gracias. No, al contrario, todos ustedes. Muchas gracias. Bien interesante. Bien interesante. Muchas gracias, Diego. Sí, cuando cambiaron. Eso es todo. A mí también me da mucho gusto. Estimado Gate, ¿tienes un diagnóstico? ¿Tienes un poquito de sueño? Conversatorio. Otra que voto sobre sí, allí digo con el clima los pesados del semestre. Casi horas de tren, horas de por lo único que trabajamos, tenemos que hacer, tenemos una